es un lujo recibir a Álvaro Padrón, un lujo verlo cada domingo de la letra chica. La verdad, lo que te respetan, Álvaro, cuando viene un invitado que siempre refiere a la presencia de este gigante en nuestra pantalla, tenerlo acá es un doble honor. Muchas gracias por estar, Álvaro. Por favor, para mí es un placer y saben que me encanta el programa y la forma en que podemos comunicarnos con la gente. Es un poco distinto de lo que hacemos en otros lados. Te recibimos con tomate, con tomate, es otra ventaja. Pero una semana especial, ¿no? Sí. Ese 24 de marzo del día domingo que nos pone de cara a la historia y en esta realidad es como mucho más doloroso. Sí, y además es importante, primero son nuestros vecinos, ¿no? Y al mismo tiempo te das cuenta la referencia permanente a la situación económica que hace la gente, ¿no? Sí. Imaginen en Argentina, que está por llegar al 60% de pobres de la población. Es una cosa es increíble, increíble. Sí. Es impresionante y... ¿Cuánto lleva Milei ahora? Son 100 días, por eso se habla ahora con las compañeras de maquillaje decíamos, ¿no? Lo de la luna de miel. Porque 100 días es totalmente arbitrario, pero hay como una idea de que es un periodo en que la gente empieza a perder la paciencia, empieza a ser más exigente, se acaba el entusiasmo electoral de vamos a ver, ¿no? Porque en realidad es tan dramático lo de Argentina. Yo igual quería traer, y me engancho mucho con la descarga de Tania, ¿no? De esa idea de que frente al vacío aparecen cosas raras, ¿no? Algo ocupa, nunca hay un vacío absoluto, menos en política. Y hay una frase famosa de Gramsci, ¿no? Que dice que cuando hay una época de transición donde se muere una época y empieza otra, que nunca es de manera absoluta, o sea, hay como una transición. Bueno, en esa transición, él decía, en esos espacios grises nacen los monstruos. Y los monstruos son situaciones, la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, o sea, cosas que uno ve como dramas globales, pero los monstruos también son personas, ¿no? Y Milei es un personaje que uno desde este lado se sorprende con lo que dice, con lo que hace, con cómo lo hace. Y uno se pregunta, ¿es un caso aislado? ¿Es algo que solo pasa en Argentina? No. Milei en realidad se sube a un carro que ya viene funcionando. Como un fenómeno, más que personalizado. Sí, pero sobre todo él se engancha a algo que ya está pasando, no es tan especial, tan inventor, tan único. Se sube a un carro que arrancó hace relativamente poco, en la década del 90, en Francia. Los franceses inventan estas cosas, ¿no? Las buenas y las malas. Y en este caso tiene que ver, no sé si se acuerda, con Jean-Marie Le Pen, el padre de una de las líderes actuales de la ultraderecha francesa. Él arranca con un proceso que nadie entendía muy bien, gritaba, decía cosas disparatadas, en su momento no prendió, pero ahí comienza a resurgir la ultraderecha, que en Europa era mala palabra, nadie se quería ubicar ahí por lo que significaba el recuerdo del fascismo, del nazismo. Es más, en muchos países están prohibidas estas cosas, en Europa, por lo que implicó todo ese periodo, y él las retoma y empieza a construir un relato y una forma de hacer política que al principio no prendió, pero que de a poco fue entrando. Luego lo agarra mucho la Europa del Este, ¿no? Sobre todo después de la caída del muro, hay un proceso de como una especie de radicalización para el otro lado. Y claro, lo terminamos viendo con mucha fuerza con la aparición de Trump, que también en aquel momento decíamos, qué locura, eso no va a pasar, no puede ser que este personaje termine de presidente. Digo para que vayamos atando, Fiona, ¿no? Y nos demos cuenta que hay un fenómeno que y te iba a decir, cuando nos arrimamos a la región, tuvimos nuestro personaje latinoamericano, quizá en la peor versión, ya a esta altura no sé si decir que hubo peor versión, o que vamos viendo cada vez más cosas que nos sorprenden aún más, ¿no? Pero Bolsonaro fue un caso insólito, también se decía imposible. Este tipo no puede ser que termine siendo presidente de un país. Entonces, hay un hilo conductor. Ahora, pero la gente en la cabeza separa entonces el término de ultraderecha de esos extremos, como hablábamos del nazismo y todo, o empieza a aceptar. A ver, yo creo que son viejas ideas en un nuevo paquete. O sea, tiene poco de nuevo, porque realmente cuando vos ves el conjunto de elementos ideológicos, decís, no, es la ultraderecha clásica. Lo que empezás a encontrar es algunas diferencias, no tanto en la forma, sino en la capacidad de conectar con una sociedad, y tiene mucho que ver, como decía Tania, con gente frustrada, enojada,
Todas emociones. Vieron que ahora en la política la clave son las emociones, mucho más que las ideas. Se dice hoy que se vota 90% por emociones y 10% por ideas. Y cuando vos utilizás las emociones negativas, conectás. Entonces, si hay gente enojada, gente frustrada, gente con miedo, con incertidumbre, y vos les hablás de eso, conectás. En Europa... Ahí voy a decir, no es que en todos lados hablan de lo mismo, usan mismos mecanismos. Por ejemplo, en Europa funciona mucho el tema del migrante, o sea, hablar en contra de la migración. Eso no lo van a encontrar tanto en América Latina, ni siquiera Milei se refiere mucho a eso, tampoco lo hizo Bolsonaro. ¿Por qué? Porque en Europa lograban generar en la gente la idea del miedo a lo diferente, a perder el empleo. Ahí funcionó, en Estados Unidos también. Acá no tanto, entonces usan otros recursos, pero al final es más o menos la misma técnica, que es conectar con emociones negativas. Y hay dos características que en todo el mundo son iguales. La primera es que de alguna manera se ponen a la derecha de la derecha. O sea, por eso se dice ultraderecha. Agarran de referencia a la centro derecha y dicen, ustedes ya no sirven, porque ustedes fracasaron. Yo le voy a proponer a la gente algo más radical, hacia más derecha. Y en eso en todos lados son iguales. Y por eso de alguna manera desplazan ese sector político. Es un drama, ¿eh? Está pasando en el mundo entero. Prende eso en la gente. Prende y pierden en Francia, que son los inventores de la derecha y la izquierda. Es una referencia política. Pero hay cuestión que son valores. Bueno. Me explico, porque hay valores humanos y de solidaridad que con la extrema derecha no existen. No. O sea que también los estamos perdiendo. Y de alguna manera es la conexión que tienen con la gente, que empieza a decir, a mí ya no me importa tanto eso, si no me resuelven problemas como la vida de todos los días. Entonces, pero el segundo elemento es clave, porque están de alguna manera con la imagen de que son parte del sistema político, cuando en realidad, si uno va más para atrás, los dramas del nazismo y el fascismo es que destruyeron la democracia. Entonces, tienen a la democracia como una herramienta utilitaria, es decir, la usan cuando les conviene y cuando no les conviene la desechan. Y la demostración de eso fue Trump, con el asalto al Capitolio y negándose a reconocer su derrota, diciendo que fue fraude y demás. Bolsonaro usó el mismo, se dan cuenta la copia, ¿no? Sí, igual. Porque ya no es que se parecen, es una copia. Usó el mismo relato, fue un fraude, voy a cuestionarlo, y finalmente genera que la gente, que una parte reaccione. En un caso tomaron el Capitolio, en otro el Plan Alto. Es decir, hay un fenómeno que empieza a tener una característica similar, que por un lado tiene esto de desplazar a la centroderecha democrática y quitarle los votos directamente, los hacen desaparecer como sectores, y terminan de alguna manera instalándose en ese lugar, consiguiendo apoyo popular y luego utilizando la democracia hasta donde les conviene. El problema inmediato que tenemos es que eso, al tener apoyo popular, nos genera la discusión de cómo volver a recuperar la credibilidad de la gente de la democracia, porque cuando hacen esas actitudes autoritarias, también empiezan a tener respaldo popular. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque no lo resolvemos con descalificaciones, jugando el mismo juego, porque en eso son infalibles, en la descalificación, en el insulto. Entonces, hay que encontrar pedagógicamente la recuperación de espacios para discutir en profundidad. Esto además tiene, y es lo más grave, una articulación internacional. No es que son casos aislados y cada uno yo te iba a decir una coordinación. Pero no fue una reunión, Milei, como onda de gobiernos de ultraderecha. Sí, en Estados Unidos. Y antes había habido una visita a Argentina, antes de la segunda vuelta de la elección, en donde había habido un apoyo explícito de Vox de España, del clan Bolsonaro, que sobre todo los hijos son los que hacen este trabajo. Lo mismo con Trump, que permanentemente define su apoyo a candidatos, y ahora lo hicieron al revés, o sea, fueron a Estados Unidos varios de estos personajes a apoyar directamente la candidatura de Trump. Es decir, hay una red, no es que funciona solamente de casualidad que se comportan igual, hay una red incluso económica, en donde hay apoyo, porque
esto es una cuestión clave, se está utilizando mucho la forma en que se comunican estas cosas. Y ahí aparece el papel de las redes, el papel de las nuevas formas de comunicación. Ellos no usan esto, los medios tradicionales, porque no quieren ser mediados. ¿Se acuerdan Bolsonaro haciendo sus conferencias de manera abierta, sin usar a los periodistas? No quieren ni hablar con el periodismo, porque no quieren debatir, no quieren ser interpelados con ideas. Es parte de ese vacío que también los medios no terminan de disputar, esos medios, incluso los tradicionales. Bolsonaro le pegó a todos, entonces Trump también tuvo esos líos, porque ellos no quieren ser interpelados, quieren hablar directamente con el pueblo. Por eso se dice, es el populismo de la derecha. Ellos se conectan directamente con el pueblo y evitan cualquier discusión. Entonces, esa red hay que estar atentos, porque empieza a tener una capacidad de conectarse, de articularse, de cooperar entre ellos y al final de ser más fuertes en la sociedad. Sí. A mí me pasó con las imágenes de ver apalear a cineastas, que dije, bueno, ya pasó cualquier límite, porque no es alguien de la oposición, como decís, un piquetero, como le dicen ellos, alguien que va directamente a confrontar, sino era una protesta pacífica, y para mí fue como una postal de que, bueno, hay límites que se borraron definitivamente. Sí. Y ayer estuvo acá en Piso, allí mismo entrevistado por Pilar Teijeiro, el intendente de Salto, y dijo que, bueno, que había mejorado mucho Salto a nivel de su economía, por lo mal que estaba Argentina. Yo digo, si ya notamos nosotros, 100 días, ya notamos lo deplorable que está la vecina orilla, cuando era al revés, compensaba, subieron las naftas, se subieron los impuestos, la gente está pasando mal. Sí. Entonces, por eso hasta Salto mejoró por comparación. Sí. Me da escalofríos pensar que en tan poco tiempo se hizo tanta destrucción. ¿Eso puede tener algún efecto? En Argentina las elecciones son distintas, tienen distintos tipos de elecciones cada tanto tiempo, de que haya como otros paños fríos para esto que está sucediendo en la vecina orilla. Sí, hay lucha popular, ¿no? O sea, la gente no se va. En Argentina la forma de manifestarse es muy intensa. Sí. Hay todavía una especie de, no sé si luna de miel o de estar como paralizados, ¿no? Frente a la profundidad de la ofensiva, porque es económica, pero también es social y cultural, ¿eh? Miren que va por todo. O sea, es un estilo también de no tener límites. Y de ir desafiando cada tiempo, y está teniendo ya actitudes autoritarias. No hay que esperar a que pierda una elección y la niegue y quiera tener una cuestión violenta. Ya está teniendo actitudes con el Parlamento, que va y les dice cualquier cosa, con los gobernadores. Es decir, él le pasa por arriba a la democracia con la teoría de la casta política, ¿no? Claro. Que además quiero aterrizar en Uruguay, porque me preocupa mucho. Vos decías cómo cuidamos que no nos pasen ciertas cosas. Yo creo que el efecto contagio es muy difícil. No es solamente el dengue, el COVID, o sea, las fronteras para ciertas cosas no existen. Y si nosotros consumimos mucho cultura política, tenemos muchos efectos económicos con Argentina, no hay ningún país tan importante para nosotros como Argentina. Entonces, creer que estamos vacunados y que no nos va a venir algo de eso para acá es un error. No solo en términos económicos, que es la referencia que hacía, ¿no? Es evidente que ya hay un cambio que en algunas cosas favorecen y en otras nos complican la vida, pero sería penoso que hiciéramos esa cuenta, ¿eh? Que le vaya mal a Argentina tendría que sensibilizarnos por un problema humano, pero además porque cada vez que le va mal a Argentina nos va mal a nosotros. Eso es historia pura. Entonces, pero hay una cosa más peligrosa, que es el contagio a prácticas, digamos, sociales y políticas. ¿Saben lo que dijo Milei hace muy poco? Voy a ayudar a que griten fuerte y se saquen de arriba la casta en Uruguay. ¿Qué está anunciando? ¿Cuál es la casta uruguaya para él, la casta política? Entonces, yo digo porque miren que en Uruguay hubo cierto entusiasmo en algunos ambientes, sobre todo por el anti-kirchnerismo, de decir cualquier cambio es mejor. Al principio nadie se la jugó mucho, sobre todo en la primera vuelta, pero después hubo manifestaciones explícitas de decir esto nos puede hacer bien, puede ser bueno para Uruguay. Llegó a ser el presidente el que generó cierta expectativa. Hubo una cosa que a mí me gusta en este programa para poder decir esta cosa que en otro lado no puedo decir. ¿Se acuerdan la llamada a las 4 de la mañana? No. Milei le devuelve a la calle la llamada típica que hacen los presidentes de todo el mundo para saludar. Se la devuelve a las 4 de la mañana. Acá se quedó la anécdota de que se habían invitado a un asado recíproco. Él le dijo, sí, voy a Uruguay y me como un asado.
4 de la mañana significa que en la lista de devoluciones de la llamada estábamos muy atrás. ¿Ah? Claro. Seguramente terminó aquello a las 10 de la noche con otra. O sea, no somos prioridad. ¿Saben lo que está pasando para que esto lo aterrice en algo más objetivo? Sí. Desde la reapertura democrática nunca pasaron 100 días sin que hubiera una visita oficial después de una elección en Argentina. Nunca. O visitando el presidente uruguayo Argentina o el presidente argentino Uruguay. Esto demuestra que no existimos, salvo para una provocación de este estilo, que es, me voy a encargar en un momento de Uruguay también, no solo de Argentina, sino en un momento también voy a atender la casta política esa que ustedes tienen ahí y los voy a ayudar a sacársela de arriba. Cuidado con subirnos a un carro, ya nos pasó con Bolsonaro, ya que hablé hace 2 columnas de Brasil. También hubo un momento, una ilusión de que Bolsonaro nos iba a dar una mano. ¿Se acuerdan la discusión del Mercosur, de la flexibilización? Bueno, nos va a servir Bolsonaro porque nos entiende, entonces nos va a sacar el corset. Cuidado ahora con embalarse con Milei, de que puede, con el dragado de 14 metros, que era una cosa que se venía discutiendo hace mucho tiempo, pero lo termina firmando Milei, entonces, resulta que nos conviene. Cuidado con esas cuentas que son muy peligrosas, porque este sujeto no solo está hablando de las relaciones bilaterales y la política internacional, está diciendo que también nosotros tenemos que sacarnos de encima no sé qué casta política, porque nosotros no le llamamos así a nuestro sistema político, entre otras cosas que permite que haya 3 expresidentes mostrando una forma de diálogo, discrepancias, pero una convivencia. Bueno, eso, esta ultraderecha moderna, entre comillas, está generando en el mundo porque le funciona la polarización y la radicalización. Bueno, entonces, yo salvando las diferencias de un Milei, de un Bolsonaro, de un Trump, ¿no? Pero acá en Uruguay está ocurriendo un fenómeno también muy extraño o que no estábamos acostumbrados, que es el nivel que ha tenido el Parlamento, o el nivel de los parlamentarios al discutir o al expresarse o al comunicarse por las redes sociales, con cosas que no eran comunes. Había una educación y una cultura en los políticos que, sea de tu partido o no, te sacabas el sombrero porque eran tipos... Y ahora, a veces que te da vergüenza de cómo reaccionan, actúan, interactúan, hablan a los periodistas, salen en la... ha bajado mucho el nivel. Yo creo que es la demostración de que no somos una aldea ni una isla aislada. Estamos conectados, cada vez estamos más conectados. O sea, mis hijos consumen mucho más los medios de cualquier parte del mundo que los uruguayos. O sea, mi hijo tiene 11 años y una de las primeras referencias que tuvo hablando de política era Milei por el personaje. Entonces, no hay vacuna para eso. Lo único que tenemos que hacer es seguir construyendo más y mejor democracia. Y la política para eso es clave. Entonces, la política se tiene que hacer una autocrítica, por supuesto. Esto no pasa de casualidad. Hay también carencias, hay una falta de conexión y sobre todo de solución de problemas. Entonces, lo que claramente la solución no va para este lado. Y creo que los personajes que practican esto que vos decís todavía son minoritarios en este país. Pero alguno se va a querer subir, porque si funciona, algunos, y de hecho tuvimos ya personajes en la elección pasada con esta idea de que yo entro con plata, meto en las redes una estrategia, no lo voy a nombrar, pero todos sabemos. Entonces, eso que en un momento se puso de moda, que eran empresarios dedicados a la política que venían a decir, yo soy un outsider, no soy parte de la política. Hay contaminación. Claro, es como diciendo, ¿saben? Una frase era maravillosa, ¿no? Yo no voy a robar porque ya tengo plata. Con ese tipo de ideas es que se trata de cuestionar la política para eso no tiene solamente que debatir, tiene que ser mejor. Porque no podés entrar en ese juego y la clave es levantar la calidad del debate. Y para hacer una mejor política es mejor una sociedad informada, así que muchas gracias por esto que vos haces cada vez que venís a nuestra pantalla. Gracias. Muchas gracias de verdad. Y yo ahora